Bueno, vamos a seguir ahora con los dos circuitos mixtos que estábamos viendo. Vamos a resolverlos bien, ya completos, y vamos a ver su funcionamiento pleno. A partir de estos dos circuitos que hagamos, ya le metemos 4, 5, 6, 7 resistencias. Ahorita son los mixtos de 3 resistencias que habíamos visto. Tenemos este circuito mixto 1 y tenemos este circuito mixto 2, que eran los que habíamos visto. La diferencia es que este abro con una resistencia serie, luego siguen dos paralelas, se juntan y regresan al negativo. Y este no, este abro con las dos paralelas, se juntan, luego sigue uno en serie y regresa al negativo. Ahora, voy a usar resistencias, no recuerdo cuáles usé, pero voy a usar otras. Le voy a poner, por ejemplo, esta, la que está sola, le voy a poner 13 ohms. Esta le voy a poner 15 y esta le voy a poner 20. Voy a hacer lo mismo con estas. Aquí le voy a poner 15, aquí le voy a poner 20 y aquí le voy a poner 13 ohms. Perfecto. Luego, siguiente paso. Voy a establecer mis puntos de medición. Recuerden, nada más para aclarar, punto de medición se le llama porque iba a medir corriente y voltaje, o puedo medir corriente y voltaje ahí, lo hago. Primero, el primer punto de medición, siempre recuerden, es el que sale de la FEM y sube, es el primer punto antes del primer elemento. Entonces en este caso sería A, punto A. Luego paso el primer elemento, punto B. Aquí tengo un punto B. Luego, pasado este punto B, se abre y se cierra otra vez, y este sería mi punto C, que este punto ya es el último antes de entrar al negativo. De este lado voy a hacer lo mismo. Salgo de la fuente y el primer punto que me encuentro es este de aquí. Ahora, ojo, ¿pudiera yo ponerlo acá? Sí, este punto y este punto que puse aquí son el mismo. ¿Cómo reconozco que un punto es el mismo en un circuito? Cuando entre los dos puntos no hay más que alambre, es el mismo punto. ¿Sí? Recuérdenlo eso porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Cómo sé que dos puntos son iguales o son el mismo punto? Cuando en medio de los dos nomás hay alambre, ese es el mismo punto. Por lo tanto, este y este son el mismo. Lo voy a poner acá. Este sería el punto A. Luego abre, cierra, se junta y aquí estaría mi punto B. Luego pasa un elemento y sigue mi punto C, que de aquí a acá ya no hay nada y entra al negativo, por lo tanto este es mi punto C. Luego, siguiente. Una vez que ya establecí, y eso va a ser con todos los circuitos, ya a partir de estos, yo necesito trabajar con un circuito que se llama circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente? Ya lo había mencionado. Es un circuito que me representa este. Pero el circuito equivalente es un circuito que nada más tiene una resistencia y la fuente. Esa resistencia es virtual, digámoslo así. ¿Por qué virtual? Porque no está físicamente. Por eso se diferencia del circuito básico. En el circuito básico o elemental sí tengo una resistencia físicamente y nada más su fuente. En este no. En este tengo una resistencia virtual, que es el arreglo de todas. Lo expreso con una sola resistencia y su fuente. Para eso necesitamos empezar a reducirlo y aplicamos las reglas de serie y de paralelo. Primero, ¿qué veo aquí? Aquí veo que tengo dos resistencias en paralelo, las voy a reducir y voy a hacer una. Es decir, aquí voy a tener la resistencia que tenía, aquí voy a tener la FEM, y entonces voy a establecer una resistencia extra que sería la resistencia equivalente. O sea, esta de aquí es la de 13, ¿sí? 13 ohms. Esta es el paralelo de las dos. Recuerden cómo le dije que se manejaba los paralelos, el inverso de la suma de los inversos. Saco ahora la resistencia en paralelo de estas dos y me dice que la resistencia en paralelo va a ser 1, o sea, el inverso del inverso de 15 más el inverso de 20. El inverso de la suma de los inversos, lo cual me da 8.57. Entonces aquí me da 8.57 ohms. Listo. Ya el resultado lo pongo aquí, que esa es la resistencia que dije que se une de estas dos. Entonces aquí son 8.57 ohms. Listo. Ahora, claro, son 12 volts aquí, igual que acá. Después hago
Estas dos que quedaron en serie, esta que ya estaba físicamente, más esta que es el paralelo de las dos, las hago físicamente y solamente me va a quedar una sola resistencia unida a la fuente, a la de 12 volts, y esa resistencia es simplemente la suma. 13 más 8.57, lo cual me da 21.57, entonces aquí tengo 21.57 ohms. Listo, este es el circuito equivalente de esta. Esta resistencia de 21.57 es el arreglo completo que tengo. Repito, puedo tener 6 resistencias, 7, las voy reduciendo y saco una única, ¿sí? Que sería esta. ¿Para qué me sirve este circuito equivalente? Para ver cuánta corriente voy a obtener de esa fuente. Básicamente todos los circuitos, lo primero que tenemos que saber es cuánta corriente le va a extraer a esa fuente. Este de aquí y los demás que hagamos, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánta corriente le va a jalar. Ahora, para eso necesitamos una resistencia equivalente para el circuito equivalente, el cual me va a decir cuánta corriente. Esta corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, que aquí la tengo, ya tengo voltaje, ya tengo resistencia de espejo corriente y me va a decir cuánta corriente le va a extraer aquí. Simplemente divido 12 entre 21.57, lo cual me da 0.55 amperes. Aquí da 0.55 amperes. Listo. Esa es la corriente que le va a extraer a esta FEM. De una vez la pongo aquí. 0.55 amperes. 0.55 amperes. Listo. Vamos a empezar a trabajar a partir de ahí. ¿Sí? Nada más que antes, para que vean más o menos el parecido, voy a hacer la reducción de este de una vez. A ver, puede y que me quede la misma resistencia. De hecho, me va a quedar la misma resistencia equivalente. Nada más ahorita lo hacemos. Si yo moviera, por ejemplo, aquí tengo la de 13 que está en serie, 15 y 20 en paralelo, aquí también 15 y 20 en paralelo, 13 en serie. Como no las desacomodé, me va a dar la misma resistencia. Si yo moviera esta y la pongo acá, ya no me da esa. O acá, si hiciera un movimiento, por ejemplo esta de 15 la pongo acá, ya no me da lo mismo, ¿sí? Entonces, solo que esta la cambie, ya sea con esta o con esta, me cambia la resistencia equivalente. Y dirán, bueno, ¿y qué chiste tiene eso? Pues va a dar lo mismo. La equivalente sí, y de hecho la corriente que le extrae a la FEM también, pero el comportamiento es diferente. Veámoslo. Al igual que con esta de acá, lo que voy a hacer es, voy a hacer estas dos en paralelo y me queda una resistencia aquí, ¿de acuerdo? Que sería este equivalente. 15 en paralelo con 20 es igual que acá. 15 en paralelo con 20 me da 8.57. Ya no lo voy a hacer, pero me da 8.57 ohms. Vale. Y luego cierro con una de 13. Aquí está la de 13. Listo, 13 ohms. Y esas van unidas a una FEM, que serían los 12 volts. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Luego, sumo estas dos y me da una resistencia sola, que sería de, igual que allá, 21.57 ohms, conectados a una FEM de 12 volts. Listo, me queda igualita. Esta me quedó exactamente igual que esta. Y le extrae la misma corriente, 0.55 amperes. Le extrae 0.55 A. Listo, ya tengo las dos. El comportamiento, lo que digo, es diferente. Aquí también le voy a sacar 0.55 amperes. Comencemos a analizar ambas. Primero empecemos con esta. Aquí lo que tengo yo es una corriente que sale por este punto A, ¿sí? Por este punto A va a llegar la misma corriente que tengo aquí, llega al punto A, entonces aquí le pongo que son 0.55 amperes en esta. Luego, circula la corriente, aquí sube, y circula por esta resistencia 0.55 amperes. De manera que a B llegan 0.55 amperes. Correcto. Nada más que a partir de ahí, una parte se va por abajo, que es la que pasa por la de 20, y una parte se va por arriba, que es la que pasa por la de 15. ¿Cuánto? No lo sé. Todo eso sí no lo sé, necesito calcularlo. Pero lo que sí sé es que aquí en C baja esta y sube esta, y se vuelven a juntar, y esa corriente
está en C, es 0.55 amperes, que es la que baja y es la que entra al negativo. Listo. Me voy con este, hago lo mismo. 0.55, sube aquí 0.55 y eso es lo que entra en A. Por lo tanto, en A tengo 0.55 amperes. ¿Cómo se divide? A una parte se va por arriba, otra por abajo, que pasa por la de 20 y la de arriba que pasa por la de 15. No sé cuánto, pero regresa a B y se vuelven a juntar. Y en B tengo 0.55 amperes. Pasa a través de la de 13 ohms los 0.55 amperes y en C me quedan 0.55 amperes, lo cual baja por aquí y entra al negativo. Muy bien. ¿Qué sucede con esta corriente? ¿Cuánto pasa por la de 15 y cuánto por la de 20? No lo sé. ¿Cuánto pasa acá, la de 15 y la de 20? No lo sé. Ahí me quedé, digamos, entre comillas, me atoré en cuestión de corriente. Yo ya no le puedo seguir. Pero lo que sí puedo seguirle es en cuestión de voltaje. Vamos a ver el voltaje. El voltaje en esta dice que tengo 12 volts, los cuales entran al punto A. Exactitos, 12 volts. Perfecto. ¿Recuerdan lo que les dije de voltaje? El voltaje va avanzando, cuando pasa una resistencia se cae. ¿Cuánto? No lo sé, pero luego sigue, pasa otra resistencia, se cae, pasa otra resistencia, se cae, pasa otra resistencia, se cae, hasta que es la última y se cae todo y me queda 0. Es decir, aquí en C me quedan 0 volts. ¿Vale? Voy a borrar esta parte, esto de aquí así para que no me estorbe. 0 volts. ¿Por qué 0 volts? Porque es el último punto. Bien, me falta entonces en B, todavía no lo tengo. Vámonos de este lado. 12 volts entran en A, claro, los 12 volts. Y en C, que es el último punto, 0 volts. Hasta ahí vamos bien. Fíjense, aquí es donde se diferencia uno de otro. Resulta que en una resistencia tengo 3 elementos, que son los de la ley de Ohm. Tengo voltaje, corriente y resistencia. Si tengo 2 de los 3, ya puedo calcular el tercero. En este caso, en la resistencia, en esta, sí puedo calcular el que me falta, que sería la caída de voltaje en esta resistencia. Porque tengo resistencia, tengo corriente, ya nada más calculo el voltaje. Simplemente multiplico resistencia por corriente, es decir, 0.55 por 13, lo cual me da 7.15, aquí se caen 7.15 volts, aquí se cayeron 7.15. Entonces, si yo tenía 12 volts, se me caen 7.15, ¿cuánto me resta? Simplemente lo resto y me queda 4.85, entonces aquí en B me quedan 4.85 volts, correcto. Ahora, ya para ir cerrando, resulta que antes de estas resistencias, ojo, estas resistencias, las dos, son la última resistencia, ambas, porque están en paralelo, son las últimas resistencias antes de que ya regrese al negativo. Por lo tanto, aquí se va a caer todo y me queda 0. Es decir, antes, que eran 4.85, pues aquí se caen los 4.85 en cada una. Aquí se caen 4.85 volts y aquí se caen 4.85 volts. De manera que se cae todo y me queda 0. Al tener, ahora sí en esta resistencia y voltaje, encuentro el tercer elemento, que sería la corriente. Entonces simplemente divido voltaje entre resistencia, es decir, 4.85 entre 15 me da 0.32 amperes. Entonces aquí me dan 0.32 amperes, correcto. ¿De cuánto? De 0.55, entraron 0.55, se van 0.32 por arriba y por abajo, pues el resto de los 0.55, por eso resto 0.55 menos 0.32 me da 0.23, aquí me dan 0.23 amperes, listo. Acabo de terminar mi circuito completo. En cada punto A, B, C, ya sé cuánto voltaje y corriente hay, y en cada resistencia ya sé cuánta corriente circula, cuánto voltaje se cae en cada una. Ya terminé este circuito. Vámonos a terminarlo también, ¿sí? Hago algo similar, fíjense, aquí el análisis es el siguiente. Resulta que aquí yo no tengo ni voltaje para poder encontrar la corriente, no lo sé, no la tengo. Pero si yo me vengo hacia atrás,
observen cómo en esta resistencia sí puedo calcular la caída de voltaje aquí, porque tengo dos de los tres elementos, tengo resistencia, tengo corriente, me faltaría el voltaje, que es la caída de voltaje. Simplemente multiplico 0.55 por 13, me da 7.15, entonces aquí se me caen 7.15 volts. Ahora fíjense el análisis. Esta es la última resistencia, donde se me cayó todo, que fueron 7.15 y no me quedó nada. Quiere decir que antes, pues tenía los 7.15. Pues sí, o sea, si tengo 7.15 volts, se me caen 7.15, me quedan 0. Pues esa es como que la lógica, ¿no? Si me cayó todo, que eran 7.15, antes pues tenía 7.15. ¿Vale? Ahora, nos vamos a estas dos. Estas dos son en paralelo y se cae lo mismo en ambas. ¿Cuánto? Ah, bueno, es sencillo, miren. Si yo tenía 12 volts aquí, en A, y en B tengo 7.15, simplemente resto a 12, le resto 7.15, y es lo que se cayó en las dos. Lo cual me da 4.85. Entonces aquí se me caen 4.85 volts y aquí 4.85 volts. Listo, ya tengo cuánto se me cae en ambas. Por lo tanto, ahora sí ya puedo encontrar cuánta corriente circula por arriba y cuánta por abajo. ¿Cuánta corriente? Simplemente divido el voltaje entre la resistencia, 485 entre 15, y acá abajo 485 entre 20. Voy a sacar el de arriba. Bueno, ahora voy a sacar el de abajo. 485 entre 20. 0.24, entonces aquí son 0.24 amperes. Y por lo tanto, por arriba ya nada más circula el resto de los 0.55, lo cual sería 0.31, entonces aquí son 0.31 amperes. Listo. Con esto ya terminé igual que acá, cómo se comporta este circuito. ¿Sí? Se comportan similar, no, finalmente se comportan similar. A ver, vamos a hacer el análisis de ambos. Resulta que este es mixto 1, este es mixto 2. Le llamo mixto 1 porque aquí abre con un serie y luego cierra con un paralelo. Y aquí es al revés, abre con un paralelo y cierra con un serie. Como uso las mismas resistencias y las pongo en el mismo orden, es decir, la serie le llamé 13 y acá también, las paralelos son 15 y 20, aquí también, me da la misma resistencia total, es decir, 21.57 y acá también. Si yo hiciera un cambio de aquí respecto a este, ya sea la de 20 por la de 13 o la de 15 por la de 13, ya cambia la resistencia, ya no sería la misma. ¿Sí? Ya cambia. La corriente, por lo tanto, sería diferente también. Bueno, una vez que ya establecí ambas, si observan, le saca la misma corriente a la FEM, los mismos arreglos, nada más que se mueve un poquito diferente. Prácticamente es los mismos valores, nada más se mueve un poco diferente. Aquí primero entra con una resistencia serie y acá entra con unas resistencias en paralelo. Se divide 0.31, 0.24, aquí no, aquí pasa a 0.55, pero enseguida se divide otra vez 0.32, 0.23, que prácticamente es lo mismo, 0.31, 0.24, sería lo mismo. Ahora, aquí entra, se divide, se vuelve a juntar y regresa. Y aquí entra, se abre, se vuelve a juntar, pasa la de 0.55 al final con la de 13 ohms y regresa. Y sería la manera en la que calculo estos circuitos mixto 1 y mixto 2. Vamos a hacer ahora ya con más resistencias y solamente voy a aclarar un par de cosas. Primera, cuando yo tengo un arreglo serie y saco la resistencia total, aquí puse 4 y acá también paralelo, pero en el serie específicamente, cuando yo tengo un arreglo serie, cuando yo saco la resistencia total de estas, es decir, la suma, ¿sí? Porque acuérdense que sumo 1, 2, 3, 4, en este caso 4 resistencias, por lógica, la suma tiene que ser mayor a cada una de las resistencias de manera individual. Por ejemplo, si aquí son 10, aquí son 20, aquí son 15 y aquí son 30 ohms, claro. Si a mí me diera 28.3, está mal. Porque de entrada, si yo las estoy sumando 28, para empezar es más chico que 30, tiene que ser más grande que cada una individual. Este 28 es más grande que 10, sí, claro. 28 más grande que 20, sí. 28 más grande que 30, sí. Pero no es más grande que 15, pero no más grande que 30. Entonces, hay algo mal. Ahora, si yo la sumara, pues esto no puede ser. Entonces tiene que ser más grande, es un ejemplo. Es un ejemplo, no lo he sumado. Pero hagan de cuenta que son, a ver, son 20, 30...
50, 60, 75. Son 75 ohms. Este es más grande que 10, que 20, y que 15 y que 30. Entonces, en un serie, la resistencia total tiene que ser más grande que cada una de las resistencias individuales. Ahora, ¿qué pasa con esta? Con esta no. Con esta es al revés. Si yo tengo 10, 20, 15, 30, la resistencia total tiene que ser más chica que cada una de las resistencias de manera individual. Por ejemplo, si aquí me diera 12.3, está mal. Está mal porque este es de 10. Esta no es más chica que esta. Entonces, tiene que ser más chica que 10, más chica que 20, más chica que 15, más chica que 30. Entonces, ahí está mal, no me podría dar eso. El resultado de esto es 4. Entonces, aquí es 4 ohms. Correcto, este es más chico que cada uno de manera individual. Entonces, es como para que ustedes vayan viendo. En una resistencia total en paralelo, si les da más grande que alguno de estos, está mal. Tiene que ser más chico. Bien, esa es la primera. La segunda aclaración, ¿se acuerdan cuando vimos lo de potencia en el ejercicio que hicimos de dispositivos eléctricos o electrodomésticos que estaban conectados que nos conectábamos en una casa? Bien, esas conexiones son en paralelo. Esas conexiones no son en serie. Todos los aparatos en nuestra casa se conectan en paralelo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. En serie significa que esto, por ejemplo, lo voy a poner, esto está conectado a una FEM, ¿de acuerdo? Si yo, por alguna circunstancia, desconecto una, vamos a suponer desconecto la de 20, la quito y dejo desconectado así, se cortó ya el flujo de corriente, porque ya no es un circuito cerrado, se cortó, ya no circula. Entonces, si yo tuviera en serie los aparatos conectados en mi casa, aquí tengo la lavadora, la licuadora, la tele, y aquí tengo un horno de microondas, pongo a calentar algo y se para, ya dejó de pararse todo, se detuvo todo. Entonces, no es conveniente ese arreglo, ¿sí? En las casas. ¿Cuándo se utiliza este arreglo? En algunas aplicaciones es, por ejemplo, en las fábricas, cuando hay máquinas, una máquina, ejemplo, lava la fruta, otra la pela, otra la exprime, otra le echa los líquidos, otra la drena, otra llena, etc. Si alguna de esas máquinas se daña, pues si están en serie, se detiene todo, claro, pues para que ya no siga funcionando y no vaya a haber un retraso o algo. Digamos, sería una de las aplicaciones, pero en sí no es práctica esta. Nuestros aparatos funcionan así, porque finalmente está conectado a una fuente. Aquí está una FEM, este está conectado a una FEM. Ahora, ¿qué pasa si nuestra licuadora, por ejemplo esta, se descompone? O sea, se para. No pasa nada, porque la corriente sigue circulando, nomás que circula, fíjense, se va a venir una parte para acá, se viene por aquí, se viene por acá arriba, se viene por aquí, baja, aquí se junta, baja, y de acá también viene hacia abajo. Aquí ya no, porque aquí se detuvo, pero sigue hacia abajo una parte, otra viene por acá, sube y sale. O sea, todos los aparatos siguen funcionando menos este. ¿Sí? Este ya no funcionó porque está apagado, porque se dañó, pero los demás siguen funcionando. Lo que sí es cierto es que al quitarle una resistencia, la resistencia total se hace un poco más grande. Al hacerse un poco más grande ya no le pide tanta corriente a la FEM. ¿Sí? Si este estuviera funcionando, se hace más pequeña y le pide más corriente. Por eso, entre más aparatos tengamos conectados en nuestra casa, más corriente estamos jalando. Ejemplo, tenemos 5 aparatos conectados, estamos jalando cierta corriente. Si desconecto 3 y nada más me quedan 2 funcionando, ya no le va a pedir tanta corriente, porque la resistencia de la casa se hizo un poco más grande, de manera que ya no le pide tanta corriente a Comisión Federal, ¿de acuerdo? Esas serían más o menos las dos aclaraciones que quiero hacer. Por ahí vamos a seguir ahorita con circuitos un poco más grandes, ya de 4 resistencias en delante, y ahí voy a aclarar otros puntos para ir cerrando esta parte, ¿sale? Nos vemos, chavos.